Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde analizamos a fondo las historias de amor que nos roban el corazón superíndice 3N, esas que nos hacen suspirar y creer en el poder del destino. ¿Listos para un nuevo chismecito amoroso? Porque hoy vamos a hablar de una pareja que ha superado tormentas, rumores y distancias, una pareja que nos ha demostrado que el amor verdadero puede ser más fuerte que cualquier obstáculo. Hoy vamos a sumergirnos en la relación superíndice 3N de Serkan y Özge Ersoy, los protagonistas de esa novela turca que nos tiene a todos pegados a la pantalla. Hoy vamos a descubrir la verdad impactante de su amor, ese amor que parece intacto a pesar de todo lo que han vivido. Vamos a analizar los momentos clave de su relación superíndice 3N, los desafíos que han enfrentado y las razones por las que creemos que su historia es digna de ser contada. Pero antes de que empecemos, quiero pedirles un favor enorme. Si son tan fans de las historias de amor como yo, si les gusta analizar cada detalle de las relaciones de sus personajes favoritos, entonces este es su canal. Así que los invito a suscribirse, a activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y a unirse a esta comunidad de románticos empedernidos. Prometo que no se arrepentirán. Bueno, ahora sin más preámbulos vamos a sumergirnos en el mundo de Serkan y Özge. Desde el principio su relación superíndice 3N fue un torbellino. Un encuentro inesperado, una chispa instantánea y una conexión superíndice 3N que parecía predestinada. Con diéresis por mil el exitoso y a veces frío arquitecto, ella, la joven más menos adora y apasionada florista. Dos mundos opuestos que se atrajeron como imanes, creando una química explosiva que nos mantuvo a todos al borde del asiento. Recuerdo perfectamente el inicio de su historia, esa apuesta arriesgada que los unió superíndice 3. Un contrato de compromiso que pronto se convirtió superíndice 3 en algo mucho profundo. La tensión superíndice 3N palpable en cada escena, las miradas furtivas, los roces accidentales. Copyright calor. Era evidente que debajo de esa fachada de frialdad y de sinteru copyright ambos sentían algo muy fuerte. Analicemos a fondo ese contrato, mis amores. No era solo papel firmado, era el preludio de algo grande. Serkan, necesitado de una imagen pública para un proyecto crucial, y Özge, desesperada por salvar la floristería familiar. Un trato pragmático pero donde las chispas ya volaban. ¿Recuerdan la primera vez que se tocaron accidentalmente? El destino haciendo de las suyas. Y es que, vamos a ser honestos, Serkan no se lo puso fácil a Özge. Su carácter reservado, su obsesión superíndice 3N por el trabajo y sus traumas del pasado crearon una barrera casi infranqueable. Pero Özge, con su dulzura, su paciencia y su inquebrantable fe en el amor, logró superíndice 3 derribar esas murallas y llegar al corazón superíndice 3N del arquitecto. Serkan, con su armadura de acero, parecía inmune al amor. Su enfoque era el trabajo, el perfeccionismo rayando en la neurosis. Pero Özge era como la primavera, derritiendo el hielo con su calidez. Su optimismo contagioso, su sonrisa sincera, empezaron a erosionar la fachada de Serkan, revelando a un hombre vulnerable y dañado, sediento de amor aunque no lo supiera. ¿Recuerdan cuando Özge se quedaba hasta tarde en la oficina, solo para hacerle compañía mientras él trabajaba? Ese es amor verdadero, mis amores. Vimos a Serkan transformarse poco a poco, abrirse a la vulnerabilidad y mostrar su lado humano. Y a Özge la vimos crecer, madurar y encontrar su propia voz, defendiendo su amor con más menos así-dientes. La evolución superíndice 3N de Serkan es, sin duda, uno de los puntos fuertes de la historia. Verlo pasar de un hombre robot a un ser humano capaz de amar y expresar sus emociones es un viaje inspirador. Y Özge, la dulce florista, se convirtió superíndice 3 en una mujer fuerte e independiente, capaz de enfrentarse a las adversidades y defender sus convicciones. Su relación superíndice 3N no solo los transformó superíndice 3 individualmente, sino que también copyright N los fortaleció superíndice 3 como pareja. Pero como en toda buena historia de amor, no todo fue color de rosa. Los obstáculos se presentaron uno tras otro, poniendo a prueba la fortaleza de su relación superíndice 3N. Exnovias celosas, secretos del pasado, ambiciones profesionales. De todo un poco. Las exnovias un clásico. Selin, con su ambición superíndice 3N desmedida y su sed de venganza, fue una verdadera pesadilla para Özge.
Sus intentos por sabotear la relación superíndice 3N de Serkan y Udge nos mantuvieron al borde del asiento, siempre tramando algo. Y ni hablar de los secretos del pasado de Serkan, que amenazaban con destruir todo lo que habían construido juntos. Drama, drama y ese drama. Uno de los momentos ese difíciles fue, sin duda, la copyright perdida de memoria de Serkan. Ver a Udge luchar por recuperar el amor de su vida, enfrentando la indiferencia y el olvido, fue desgarrador. Pero incluso en ese momento de oscuridad, su amor brilló superíndice 3 con fuerza, demostrando que el destino tenía otros planes para ellos. La amnesia de Serkan fue un golpe durísimo para Udge. Ver al hombre que amaba convertido en un extraño, incapaz de recordar los momentos compartidos, fue una prueba de fuego para su amor. Pero Udge nunca se rindió superíndice 3. Con paciencia, amor y dedicación superíndice 3N, se propuso reconquistar a Serkan, recordándole cada detalle de su historia, reviviendo los momentos mágicos que los habían unido. Su perseverancia fue conmovedora, un ejemplo de amor incondicional. Y es que, mis amores, creo que esa es una de las claves de su relación superíndice 3N, la capacidad de superar juntos las adversidades. A pesar de las diferencias, de los errores y de los malentendidos, siempre encontraron la manera de reconciliarse y de volver a empezar. Su amor es como un copyright Nix, que resurge de las cenizas con ese fuerza que nunca. Las discusiones, los desacuerdos, los malentendidos, son parte de cualquier relación superíndice 3N. Pero lo importante es saber superíndice 3 superarlos juntos. Serkan y Udge no son perfectos, cometen errores, se equivocan, pero siempre encuentran la manera de perdonarse y de seguir adelante. Su capacidad de resiliencia es admirable, un modelo para todas las parejas. Otro aspecto fundamental de su relación superíndice 3N es la confianza. A pesar de las dudas y las inseguridades, siempre confiaron el uno en el otro, se apoyaron mutuamente y se impulsaron a alcanzar sus metas. Esa confianza mutua les permitió superíndice 3 construir una base su superíndice 3 lida para su amor, una base que resistió superíndice 3 los embates del tiempo y la distancia. La confianza es el cimiento de cualquier relación superíndice 3N duradera. Sin confianza, no hay amor posible. Serkan y Udge aprendieron a confiar el uno en el otro, a pesar de las dudas y las inseguridades. Se apoyaron mutuamente en sus proyectos profesionales, celebraron sus logros y se consolaron en sus fracasos. Su confianza mutua les permitió superíndice 3 crecer juntos, tanto a nivel personal como profesional. Y hablando de distancia, ese fue otro de los grandes desafíos que tuvieron que enfrentar. La carrera de Serkan lo llevó superíndice 3 a viajar por todo el mundo, separándolo de Udge durante largos periodos de tiempo. Pero incluso en la distancia, su amor se mantuvo vivo, alimentado por las llamadas teléfono superíndice 3 nicas, los mensajes de texto y las videollamadas. Demostrando que la distancia no es un impedimento cuando el amor es verdadero. La distancia puede ser un factor determinante en muchas relaciones, pero Serkan y Udge demostraron que el amor puede superarla. A pesar de los miles de kilos superíndice 3 metros que los separaban, su amor se mantuvo intacto. Las llamadas nocturnas, los mensajes llenos de cariño, las videollamadas improvisadas, mantuvieron viva la llama del amor. Su compromiso y dedicación superíndice 3N fueron fundamentales para mantener su relación superíndice 3N a flote. Pero L es la verdad impactante de True S de su amor. Copyright es lo que hace que su relación superíndice 3N sea tan especial y tan inspiradora. Profundicemos un poco ese. No es solo la química ni los momentos románticos. Hay algo ese profundo que conecta a Serkan y Udge. Es una conexión superíndice 3N a nivel del alma, una comprensión superíndice 3N mutua que trasciende las palabras. Se aceptan tal como son con sus virtudes y defectos, y se aman incondicionalmente. Yo creo que la clave es en la autenticidad. Serkan y Udge se aman tal como son, con sus virtudes y sus defectos. No intentan cambiar al otro, sino que se aceptan y se apoyan en su crecimiento personal. Su amor es un amor real, un amor imperfecto, pero un amor que se siente verdadero. La autenticidad es un ingrediente esencial en cualquier relación superíndice 3N. Serkan y Udge no pretenden ser alguien que no son. Se muestran tal como son con sus virtudes y defectos. No intentan cambiar al otro, sino que se aceptan y se aman incondicionalmente. Su amor es real, imperfecto, pero verdadero.
Y eso es lo que lo hace tan especial. Además creo que su relación superíndice 3n nos enseña más menos a una valiosa lección superíndice 3n, que el amor requiere esfuerzo, compromiso y paciencia. No es un camino fácil, pero vale la pena luchar por con diéresis copyright L. Y Serkan y Uzge son el mejor ejemplo de ello. El amor no es un cuento de hadas, requiere trabajo, dedicación superíndice 3n y compromiso. Serkan y Uzge nos enseñan más menos aunque vale la pena luchar por el amor verdadero, que no debemos rendirnos ante las dificultades, y que con paciencia y perseverancia podemos superar cualquier obstáculo. Su historia nos demuestra que el amor puede superar cualquier obstáculo, que el destino puede tener sorpresas maravillosas reservadas para nosotros y que al final, el amor verdadero siempre encuentra su camino. El amor es el motor que impulsa sus vidas. Es la fuerza que los une y los hace superar cualquier adversidad. Su historia es un canto al amor verdadero, a la perseverancia y a la esperanza. Y es que después copyright ese de todo lo que han vivido, después copyright ese de todas las pruebas que han superado, Serkan y Uzge siguen juntos, ese enamorados que nunca. Su amor ha resistido el paso del tiempo, los rumores y las críticas. Su amor sigue intacto, demostrando que cuando dos personas destinadas a estar juntas, nada ni nadie puede separarlas. Su amor es una inspiración superíndice 3n para todos nosotros, una prueba de que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por con diéresis copyright L. Su historia nos recuerda que el amor verdadero existe, que no debemos rendirnos ante las dificultades y que siempre debemos creer en el poder del destino. Y eso, mis amores, es algo que vale la pena celebrar. Su amor es un faro de esperanza en un mundo lleno de incertidumbre. Nos recuerda que el amor verdadero existe, que es posible encontrar a nuestra alma gemela y que juntos podemos superar cualquier obstáculo. En resumen, hemos visto CEU superíndice 3 mola relación superíndice 3n de Serkan y Uzge, desde sus inicios con un contrato, pasando por la amnesia de Serkan, hasta la distancia, ha sido una montaña rusa de emociones. Hemos analizado la importancia de la confianza, la autenticidad y la perseverancia en su relación superíndice 3n, y hemos llegado a la conclusión superíndice 3n de que su amor, a pesar de todo, sigue intacto gracias a estos pilares fundamentales. La clave de su relación superíndice 3n reside en su capacidad para superar las adversidades, en su confianza mutua, en su autenticidad y en su compromiso inquebrantable. Su amor es un faro de esperanza que nos ilumina a todos y nos recuerda que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por con diéresis copyright L. Y bien, mis queridos románticos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este análisis profundo de la relación superíndice 3n de Serkan y Uzge tanto como yo. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por acompañarme en este viaje amoroso. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3n. ¿Qué copyright es lo que les gusta de la relación superíndice 3n de Serkan y Uzge? ¿Creen que su amor es un ejemplo a seguir? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan sobre estos temas. ¿Qué copyright otros temas de relaciones amorosas les gustaría que abordemos en el canal? Sus sugerencias son siempre bienvenidas. Por ejemplo, ¿quieren que analicemos las relaciones tu superíndice 3 en las novelas? O quizú las amistades que se convierten en amor. Du copyright genme sus ideas. Y para finalizar, los invito a darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, a compartirlo con sus amigos y familiares amantes de las historias de amor y, por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo con chismecitos amorosos. Besos y abrazos. Y recuerden, el amor siempre encuentra su camino. Hasta la superíndice 3.